hemos invitado a Miguel para que nos haga una presentación y vamos a entrar directo a la presentación por la noticia que creo que es la noticia del día, que Bolivia tiene la deuda más grande histórica después de 50 años que le debemos tanto al mundo. Entonces, querido Miguel, estamos contigo, tú me vas diciendo y pasamos las láminas, Miguel. Adelante. Gracias, querido Virginio. Intentemos que no sea aburrido. Bueno, comienzo con este tema de que el gran fraude de la economía boliviana. Vamos a tratar en 10 minutos de desmontar 15 años de mentira en la que han invertido más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto se basa en un libro que publiqué el 2018 que se llama Proceso de Cambio, el milagro que no fue. Adelante, la siguiente, por favor. Primero comencemos de que al final de la dictadura de Banzer, que fue la anterior gran bonanza, y la de Evo Morales, estamos idénticos 40 años después, con crecimiento económico cada vez menor, con una balanza comercial que tiende a ser deficitaria. En este momento no lo es, pero porque no hay básicamente demanda de importación y todo entra de contrabando. Un déficit fiscal creciente y crónico, una deuda pública creciente y crónica, que es de lo que vamos a hablar, y empresas públicas deficitarias. Vamos a la siguiente. Solamente para que sepamos, fíjense, tuvimos un gran crecimiento del PIB per cápita durante esa bonanza que le tocó a la dictadura bancerista, y en los siguientes años, justamente por seguir con esa burbuja de consumo, tal como lo está haciendo Tilín ahora, perdimos 25%, la cuarta parte en 7 años de nuestro PIB per cápita, y nos tomó los siguientes 21 años recuperarlo, ¿no? Hasta el 2005, 2006 lo recuperamos, ¿no? Por obra de Evo Morales, por supuesto. Sigamos, por favor. Dame un segundo que se me atascó y ya estamos. ¿No? Bueno, la deuda externa, uno de los temas de qué es lo que estamos hablando. Tilín, principalmente como ministro, pero ahora como presidente, la ha multiplicado por 6 veces y va para 7. Después del HIPIC, del perdonazo de la deuda que gestionaron los anteriores gobiernos, el 2007 teníamos una deuda de menos de 2.200 millones y ahora estamos, yo creo, cerca de los 14.000. Por eso digo, ya vamos para multiplicarlo por 7. Sigamos, por favor. Ahora, habíamos corregido esto. ¿De dónde sale la palta? ¿No? ¿De dónde sale la plata? Es error de dedo, no es error ortográfico. ¿No? Mil disculpas por eso, pero es importante, a ver, sigamos adelante, ¿no? Tener claro que de dónde sale. Yo les pido que miren este cuadro y ténganlo en su mente, la forma del cuadro. El cuadrito de arriba es cómo se ha comportado el precio del petróleo. Fíjense que tiene un pico, luego un valle, ¿no? Luego vuelve a subir, tiene como una meseta y luego cae. Les pido, porque esta forma, que es básicamente en todos los 15 años del patrón del Chapare, lo vamos a ver en todos los cuadros. Por eso les pido, no se necesita ser estadístico, hacer regresiones, ni covarianzas, ni nada de eso. Simplemente miren el cuadro, miren la forma de esas curvas y van a ver cómo se repite. Primero, se repite en los ingresos que nos entraron por los contratos de gas. Ahí ven claramente lo de abajo, las líneas verdes y la azul, que son los contratos con Argentina y Brasil. Sigamos a la siguiente. Fíjense que estos son los ingresos por hidrocarburos, ¿no? Donde la mayoría es por regalías, por el IDH que ya existía antes de la llegada del patrón del Chapare, y por su decreto de nacionalización. Al 2016 nos habían entrado 21% adicionales, al 2022 eso rebajó a 14%. O sea, por 14% adicional nos mataron las gallinas de los huevos de oro, y hace una semana o dos el propio Evo Morales dijo que Bolivia tiene que aprender a vivir sin gas, porque se lo farrearon, se lo tiraron. Siguiente. Entonces, fíjense que aquí en la misma forma tenemos el valor de nuestras exportaciones, obviamente lideradas por el gas, pero también la minería, y fíjense que es la curva de más arriba, la línea verde oscura. Y la línea roja es el valor de nuestras importaciones. Obviamente entran más dólares, hay más dólares para importar, importamos más. Y luego lo que viene detrás es las recaudaciones tributarias. Estamos exportando más, estamos importando más y también estamos pagando más impuestos. Y el gobierno de Morales se ha beneficiado de eso. Siguiente, por favor. ¿De dónde sale la plata? Fíjense, aquí es un cuadro bastante resumido. Lo azul son los impuestos nacionales, los que creó el doctor Paz Estensoro con la ley 843 del 2006. Ya IVA, IT, ICE, etcétera.
La parte rojita de esas barras es el IDH, que no lo creó Evo Morales, fue a partir del referéndum del 2004 con Carlos Mesa y la ley de hidrocarburos del 2005, que esto es importante, Virginio, que todos tengamos en cuenta, y se los repito y se los enrostro a los masistas, la bancada entera del MAS votó en contra de la ley 3058 de hidrocarburos, que creó el IDH, pero se llenaron la boca diciendo que ellos eran los artífices de esta bonanza. Y pero es la ley, Miguel, que no quiso promulgar Carlos Mesa. Y es la ley exactamente, que terminó promulgando Ormando Bacadíes, ¿no? Exactamente, y simplemente para que veas el parangón en la historia, si hablamos de Santa Cruz, Agustín, la ley que logró Melchor Pinto con las luchas cívicas, pasó exactamente lo mismo. No quiso promulgarlo el presidente Hernán Siles, y casi 3 años después terminó promulgándola el presidente del Senado, Rubén Julio, una nota histórica. Pero bueno, sigamos adelante. Correcto. Ya, este cuadrito, aquí sí quisiera detenerme. Miren, la línea esa punteada verde es como han aumentado las recaudaciones, que si se fijan es resultado de que exportamos más, importamos más, porque subieron los precios del petróleo y del gas. Ahora, la barra azul es lo que se destinó a la inversión pública, y la barra, el pedacito café, era lo que se hacía con deuda externa. Esto es hasta el 2016. Entonces, fíjense, agarremos el promedio del 2000 al 2005. Los gobiernos recaudaban aproximadamente $1,200 millones. Le dedicaban 400 a la inversión pública y gastaban 800 en pagar maestros, personal de salud, policías, militares, administración pública, todo lo demás, 400 millones. ¿Ya? En esta bonanza, al patrón del Chapare le llegaron a entrar más de $10,000 millones en esto, de 1,200 estamos hablando, y sí, se incrementó la inversión pública, como podemos ver en esas barras azules, pero llegaron a gastar, a multiplicar por 6 o 7 el gasto corriente en sueldos. Subimos de 200,000 a más de 500,000 empleados. Entonces, la diferencia, esas flechas rojitas que se ven en el gráfico, la diferencia entre la barra azul y la recaudación, que es la línea punteada verde, ese es el gasto corriente que se ha tirado el gobierno. Y no contento con esos, no solamente que han llegado a gastar 6, 7 veces más de lo que tenían los otros gobiernos, no mejoró la educación, ni la salud, ni nada, 6 o 7 veces, y para colmo nos han endeudado, porque no les alcanzó. Plata. Nunca han dejado de prestarse plata, es más, mientras más plata les entraba, más se endeudaban. Exacto, Virginio, aquí solamente la parte cafecita es la deuda externa para proyectos de inversión pública, que es deuda externa. Por eso digo, esas flechas rojas, la diferencia entre lo azul y lo verde, es solamente el gasto corriente de la plata que nos sacaron de impuestos de los bolsillos a los bolivianos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí también, esto es un resumen de dónde viene en realidad la plata. Se han llenado la boca que por la nacionalización y las empresas públicas, mira, la parte de abajo, la azul, es lo que nos sacan del bolsillo. Por definición, en impuestos indirectos, por definición, los impuestos indirectos es lo que, digamos, le cobramos a la Coca-Cola o a la cervecería, ellos, o a la PIL o a cualquiera de esas. Ellos le cobran al mayorista, el mayorista al minorista, el minorista a la casera y la casera a vos. Se transfiere hasta el consumidor final. Lo azul sale de nuestros bolsillos. Lo verde es el impuesto a las utilidades de las empresas. Y en lo gris he sumado todo lo que llamo la renta extractiva. IDH, regalías mineras, regalías del gas, inclusive regalías forestales, que son unos centavos. Pero si en algún momento, alrededor del 2013, el 2014, cuando los precios estaban altos, y fíjense que seguimos manteniendo la forma de esa curva que les pedí que memorizaran, ¿ya? Si en algún momento en el pico de esa curva, digamos, la renta extractiva era importante, hoy en día no es. Hoy en día 75% por lo menos de la plata sale de la parte azul, es decir, de nuestros bolsillos. Siguiente, por favor. Y miren cómo ha crecido, perdón, las recaudaciones, otra vez. Fíjense que la renta extractiva, que es la línea gris, sube, tiene un pico el 2013, el 2014, y luego comienza a caer en picada. Este gráfico es hasta el 2017, lo tengo que actualizar,
pero en el 2022 sigue bajada y está condenado a la extinción, está condenado a llegar a cero. Y en contraste, fíjense la línea azul, cómo cada vez nos sacan más impuestos de los bolsillos. Eso es lo que pagamos los ciudadanos, los impuestos indirectos, el consumidor final. Cada vez, y por eso hay tanto descontento. Por eso se hizo viral ese TikTok del comediante cuando hacía la parodia sobre impuestos, porque todos los bolivianos nos sentimos identificados de una u otra manera con eso. Siguiente, por favor. Aquí en realidad, sí, este es un pequeño error. Ahora vamos a hablar del presupuesto general del Estado para este año. Simplemente para mostrarles, miren ese numerito en el círculo rojo, 235.090, 235.000 millones de bolivianos es el presupuesto general. Si quieren sacar una calculadorita, quisiera que me acompañen a hacer estos cálculos muy simples, son división y multiplicación, para que vean ustedes. Dale, partimos de 235.000 millones de bolivianos, eso es 235 con 12 ceros por detrás, que es el presupuesto general del Estado. Vamos a la siguiente. Aquí el INE nos dice que el año 2019, el PIB era de 252, perdón, el 2020. Entonces, si le aumentamos las cifras oficiales del gobierno, que el 2021 creció 5.2% y el 2022 5.1%, llegamos a que el gobierno está proyectando que este año el PIB va a alcanzar 279.000 millones. Entonces, hagamos la división básica, el cociente. El presupuesto general del Estado, que es 235, entre el PIB, el tamaño total de la economía, que es 279. Resulta que el Estado, en el diseño de estos socialistas, ya es 84% de la economía. Esta es la mayor y más clara constatación de que ya estamos en una economía socialista que además Tilín la quiere profundizar. Hoy lo escuchábamos en San Francisco con su guitarreada de setentero. Él parece que no ha madurado desde sus años universitarios, cuando, claro, había que ser izquierdista porque se peleaba contra las dictaduras. Ese era el valor de la izquierda, de los socialistas, pelear contra las dictaduras. Y ahí estaba, para el pueblo, lo que es el pueblo, ¿no? Y no se da cuenta que nos está llevando se da cuenta, más bien sus seguidores no se dan cuenta que nos está llevando a un socialismo secante, que además el socialismo es totalitario, no hay socialismo democrático. Adelante. Aquí, fíjense el peligro de la deuda externa con estos cálculos. Decía que el PIB es 279.000 millones. Si lo divides por 6.84, que es el tipo de cambio oficial que está fijo desde hace 11 años y es artificial, te da que el PIB es $40.000. 40.000 millones. Entonces, este año la deuda externa va a llegar, por lo menos es mi proyección, a 14.000 millones. Entonces, dividí 14.000 entre esos 40.000, te da 34%, y esa es la cifra engañosa que nos dice el gobierno. No, estamos recién en 34%, todos los organismos internacionales dicen que hasta 50 está bien, de ahí recién es peligroso. Pero, ¿qué pasa si se nos caen las exportaciones como se nos están cayendo? Porque se nos están acabando las exportaciones de gas, las exportaciones mineras, ¿ya? Y no podemos sostener ese tipo de cambio mentiroso. ¿Qué pasa si si sube a 10? Entonces, fíjense, los 279.000, que es el PIB en bolivianos, dividido en 10, ya no son pues 40.000, son 27.000. Entonces, la deuda interna subiría de un día para otro a 52%. Ese es el peligro, y eso es la razón por la que los países, así con gobiernos populistas, mentirosos, sostienen esa burbuja de consumo, y cuando se caen, pero se caen en picada, como le está pasando actualmente desde hace 2 semanas a Turquía. En Turquía, la inflación proyectada para el año está llegando a más de 80%, y era la niña mimada de la Unión Europea en su estabilidad, pero el totalitarista de Erdogan, exactamente lo mismo. Siguiente. Ahora, el gobierno nos dice que la plata sale de las empresas públicas, y ojo, por si acaso, estas son cifras que son cuadros que nos presentó el ministro en la Comisión de Planificación. ¿Ya? Nos dice que las empresas públicas aportan el 31.6% de los ingresos. Ya, le creemos. Adelante. ¿No? Y fíjense, aquí solamente de los ingresos, 48.000, eso que está en el circulito, son ingresos tributarios. ¿Ya? Pero del total de los ingresos son los 235.000. Vamos a la siguiente. Y nos dice también el ministro que de los egresos, las empresas públicas se gastan 30% de los egresos.
Vamos a la siguiente, ¿no? Y aquí, entre ingresos y egresos, fíjense, les decía en el anterior cuadro de ingresos que 48.000 millones de bolivianos son los impuestos tributarios, los ingresos tributarios. Y lo que se tiran en sueldos, más las contribuciones a la seguridad social de esos sueldos y salarios, son 52.000 millones. Todo lo que nos sacan del bolsillo, que nos asfixian, no alcanza para pagar a sus militantes. Y encima, que me quejo, aprobaron en su estatuto, en el Chapare, que para trabajar en el sector público tienes que tener el carnet de militancia del MAS y tienes que aportar al MAS. Y encima el oprobioso Tribunal Electoral les aprobó esos estatutos inconstitucionales. Entonces, fíjense, este es el cálculo simple. 31.6 de ingresos menos 30% de egresos es 1.6, ¿no ve? 1.6 del total de 235.000 son 3.760 millones. Los divides eso entre los 48.900 millones de ingresos tributarios, resulta que las empresas públicas aportan el 7.7% de lo que aportamos los ciudadanos de nuestro bolsillo, de lo que nos saca. Y nos tienen con la cantaleta que la empresa pública y que la nacionalización. Y con esto termino. El resumen del modelo económico Tilín lo llamo, nunca logro recordar ese nombre ridículo que le han puesto, pero el PGN de este año y el modelo representa más centralismo, más estatismo, más postergación de las regiones, más déficit fiscal, más endeudamiento, más emisión monetaria, más inflación futura, más inestabilidad macroeconómica, más crisis económica y más desempleo y más informalidad. Eso en resumen es, querido Virginio. No, te agradezco. Bueno, lo hemos hecho rápido. La idea es que también este video lo podamos cortar y que ustedes tengan esta información por el momento que está viviendo Bolivia y por la información que hoy día sacó un medio de comunicación a nivel nacional. Bolivia más endeudada que nunca. Hace 50 años que no teníamos un nivel de endeudamiento como el que tenemos hoy día. Te agradezco, querido Miguel. Sé que estás enfermo y así todo nos has acompañado, así que muchísimas gracias, hermano. Fuerte Siempre abrazo. un gusto estar con los bunqueros, querido Agustín.